Y la palabra se encuentra en Isaías, ¿amén? Isaías, capítulo 53, vamos a estar leyendo varios versículos de la Biblia. 53, versículo 6, ¿amén? Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quería mostrarle una imagen, pero no sé qué pasa con la computadora, así que vamos a dejarla para otro momento, no importa. Y dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Amén. Amén. Y sigue. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso por los impíos su sepultura, mas por los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por la rodilla, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y más adelante vemos todo este capítulo 53 de Isaías, habla de los padecimientos de Jesucristo. Sabe que acá todavía no había pasado, todavía Cristo no había sido llevado a la cruz, pero Isaías tiene la revelación de lo que iba a pasar, de lo que iba a acontecer. Amén. Podemos mirar en ese pasaje que Dios estaba mostrando, ellos no entendían realmente esta palabra, pero Dios estaba mostrando a través de Isaías los padecimientos de Cristo, todo lo que Jesucristo iba a pasar. Estaba mostrando la identidad que también iba a tener el Mesías, Cristo. ¿Cuál iba a ser su identidad? ¿Qué es lo que Él iba a hacer? Amén. Ellos estaban escuchando y mirando, pero en ese momento ellos todavía no lo entendían. Amén. Jesús habla de su pueblo. Cuando habla de oveja, habla de su pueblo y lo compara como una oveja errante, ¿no? Y había una imagen que yo quería compartir que habla específicamente sobre una oveja errante. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de ver más claramente todas las cosas. Nosotros vemos el después, ¿no? Jeremías vio el antes de lo que iba a acontecer. Nosotros hoy podemos ver totalmente diferente. Nosotros vemos el después, en lo que aconteció, cómo Jesús vino al mundo, cómo Jesús vino con ese propósito. Vimos su personalidad, cómo Él era, cómo Él vivió, cómo Él se manejó y hasta dónde llegó por amor. Amén. Vimos con más claridad. Nosotros somos ese pueblo privilegiado que nosotros tuvimos esa oportunidad de ver más claramente, de poder entender. Hoy por hoy podemos entender mucho más claramente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra que el pueblo era como una oveja errante. La oveja errante, eso me llevó un poquito a mirar las actitudes de la oveja, de cómo es de cómo una oveja, ¿por qué a nosotros o a su pueblo comparó como una oveja? ¿No? Y la oveja, sabe que la oveja es un animal que le gusta estar en conjunto, que le gusta estar en manada, no le gusta estar aislada, es un animal que trabaja para el grupo, que se mantiene en grupo porque ellos en el grupo se sienten protegidos, se sienten resguardados. Por eso la oveja siempre busca estar ¿con quién? Con otra oveja. Esa característica tiene la oveja. ¿Por qué? Porque en su capacidad no puede ella vivir sola, por sí sola, no se puede manejar por sola. Ella necesita estar al cuidado de alguien, necesita que alguien la cuide, que alguien la alimente, que alguien la proteja. ¿Por qué? Porque no es un animal que sea capaz de vivir solo. Es muy probable y es muy probable que si una oveja se sale de la manada, del grupo, se
pierde porque se puede desorientar, porque también se desorienta fácilmente si está sola, se pierde y por lo generalmente nunca vuelve porque no tiene esa capacidad como, no sé, como los perros por ahí que se van, que uno no los sigue y después ellos pueden volver a la casa. Tienen por ahí esa capacidad de orientarse, como otros animales que pueden hacer, ¿no? Una vez leía en un programa que, por ejemplo, las tortugas marinas hacen todo un recorrido, que van, se aparean y vuelven y de vuelta y ponen su huevito en un lugar. Después hacen todo el recorrido. Dice que nadan kilómetros, vuelven, hacen todo su recorrido, pero ellos ya tienen ese instinto para volver al lugar donde ellos van a poner sus huevitos y van a tener su tortuguita. En cambio, la oveja no puede hacer eso. La oveja, cuando se aísla un poquito, se pierde porque se desorienta y por lo general muere porque no puede vivir por sí sola, no se puede alimentar, no se sabe cuidar ni proteger. Esto era, el Señor veía a su pueblo así, ¿no? En su pueblo comparaba al pueblo de Israel como esa oveja errante, esa oveja donde Él le mostraba a través de Isaías la identidad de Cristo, todo lo que Cristo iba a hacer, pero ellos así igual, como no entendieron, se alejaron, fueron errantes, ¿amén? Nosotros hoy tenemos la oportunidad, yo no sé si hay alguna persona nueva, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo en nuestro corazón, ¿amén? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser esas ovejitas, somos esa oveja de Él, ¿amén? Tenemos ese privilegio de ser ese pueblo de Dios, ese pueblo donde Él es, dice la palabra, es este buen pastor, amén. Me gustaría que puedan buscar San Juan, capítulo 10. Versículo 7. Amén. Ya nos habla, ¿a quién le habla? La palabra nos está hablando a nosotros, a las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay acá? Uy, estamos en el horno. Levantaron un poquito la mano. ¿Cuántas ovejas hay? Versículo 7 dice: volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todo lo que antes a mí vinieron, ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jesús, el buen pastor. Jesús fue el que corrió ese velo que antes no se podía entender. Amén. Jesús corrió el velo y nos mostró el camino, nos condujo al Padre, nos condujo a Él. Amén. Nos hizo volver a encontrar el camino. Porque yo veía la imagen que yo le quería mostrar, era una oveja. Ustedes búsquenla por el señor Google y habla de esta oveja que se llama Barak. Esta oveja dice que se perdió del grupo, se salió de la manada y estuvo 2 años perdida. 2 años. Cuando su dueño la encontró, dice que estaba deshidratada, ya estaba a punto de morirse ya. Estaba a punto de morirse, no podía caminar, no se podía alimentar. ¿Por qué? Porque era tanto el peso que ella tenía de su lana, que cuando le sacaron la lana, eran 35 kilos de lana que tenía en el cuerpo. Que esos 35 kilos no la dejaban moverse. Amén. Pero así estábamos nosotros, así estaba el pueblo de Israel. Estábamos ya en agonía total. Estaba al punto, ahí estábamos nosotros de morir cuando lo encontramos a Jesús, cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando alguien nos llevó al Señor. Y es un privilegio, sabe que cuando yo vi esta imagen, Dios me hablaba en mi corazón, ¿no? Dios me hablaba en mi corazón y me decía, muchas veces mi pueblo está así. Me decía, como esta oveja cargada, ¿no? Esta oveja está cargada de su propia lana, y su propia lana le impedía que ella pudiera caminar o alimentarse. Ya estaba muriendo, ya estaba al límite de su vida de morir hasta que la encontraron. Tuvo esa suerte de que la encontraron.
Yo creo que nosotros estábamos así, ¿no? Yo creo que Dios, cuando nos encontró, estábamos así, ya dando las últimas pataditas, vamos a decir, ¿no? Los últimos aletazos. Siempre yo llevo a mi mente, cuando conocí a Jesús, conocí en lo último. Y yo sentí que Dios ahí me tiró la soga o me tiró el salvavidas que yo necesitaba para volver a vivir. Yo cuando uno está en lo último, bueno, esa sensación era mi sensación. Cuando Cristo vino a mi vida, sentí que Dios fue eso para mí en ese momento, ese salvavidas justo a tiempo. Es como que ya cuando uno, no sé si ustedes alguna vez se estuvieron por ahogar, yo una vez casi me ahogué. Esa sensación que cuando te estás ahogando y que te estás tragando mucha agua y que vos sentís que ya te está tragando mucha agua, bueno, esa sensación. Muchas veces llegamos a ese punto cuando llegamos a Cristo, pero ahí el Señor nos rescató, amén. Nosotros, Dios corrió el velo para nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que entenderlo, que Dios corrió el velo, que nosotros ahora entendemos algo que ellos no lo entendían. Por más que Isaías le había revelado de lo que Dios iba a hacer, que iba a venir el Redentor y que iba a venir esa persona que iba a redimir su vida, ellos no lo podían entender. Por eso ellos siguieron de esa manera. Pero muchas veces nos pasa también que nosotros como hijos de Dios estamos en el rebaño, somos esa oveja, pero muchas veces estamos todavía ahí. Amén. Estamos todavía arrastrando un montón de cosas en nuestra vida, no entendiendo que Jesús es nuestro pastor, que Jesús es nuestro cuidador. La palabra errante es aquella que se aparta, que deja al que está cuidando, o sea, deja a su cuidador. La palabra errante es eso, es que se aparta de su cuidador, se aparta de su protector. Y a veces uno puede estar, pero está apartado de su protector, apartado de su cuidador. Y muchas veces nosotros nos encontramos así. Jesús abrió ese velo y Jesús nos muestra todas las cosas. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Amén. Él nos muestra a través de su palabra que Satanás vino con un propósito, que Él está con un propósito, que Él viene para gustarnos, que Él viene para matarnos y para destruirnos. Es como que Dios nos dice: tengan cuidado, tengan atentos, no se salgan del grupo, cuídense, protéjanse, trabajen para la unidad del grupo, estén juntas, no sean, no quiero decir la palabra, no sean duros, no sean tontos. ¿Por qué? Porque Satanás viene como un ladrón rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Dice que él vino para hurtar. El hurtar es cuando te roban y no te das cuenta. ¿Viste cuando te robaron y vos ni cuenta te diste que te robaron? Te diste cuenta allá. A los días te diste cuenta porque no tenés más lo que necesitas y ahí te das cuenta que te robaron. Bueno, el hurtar es algún robo sin darte cuenta. Te robaron y vos ni cuenta te diste. A veces, bueno, el enemigo nos hurta, nos roba la bendición, nos gozamos, nos alegramos, Dios nos habla y sin darnos cuenta, nos robó y ni cuenta nos dimos nosotros. Cuando nos dimos cuenta ya perdimos en el camino para matar y para destruir. Matarnos espiritualmente, destruirnos físicamente, nuestra salud, nuestra economía y todo. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Para eso vino Jesús. ¿Amén? Y nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, dice la palabra. Nosotros tenemos algo que el mundo no conoce y no lo puede disfrutar porque no lo conoce. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros somos sus hijos. Amén. Para recuperar el Padre todo lo que el enemigo nos había robado, Jesús tuvo que intervenir, viniendo a este mundo, dando su vida en la cruz. Amén. Él es nuestro buen pastor. Y sabe que el otro día Dios me hablaba mucho de decir, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestra ansiedad? Dios nos fue hablando durante un mes sobre la ansiedad, en la célula lo hemos visto.
cómo Dios nos está hablando sobre la ansiedad y todos caemos en la ansiedad. O sea, la ansiedad es una emoción natural del cuerpo, pero cuando esa ansiedad nos supera, o cuando esa ansiedad ya se hace tan intenso, ya nos produce angustia en nuestra vida, trae dolor a nuestra vida y después causan enfermedades en nuestro cuerpo. Todo nuestro ser se resiente. Amén. Por eso es importante entender que Jesús es tu pastor. ¿Qué os puedo decirle? Jesús es mi pastor. ¿Y por qué lo dice que Él se compara como ese pastor? Que nosotros tenemos que discernir qué es el pastor. ¿Qué hace un pastor? Amén. ¿Qué hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor vela, un pastor está mirando que su ovejita esté ahí resguardada, que no venga un lobo, que no venga un oso, que no venga algo que la lastime, que no venga el ladrón a robarla, a sacarla del redil. El pastor está para eso. Él es nuestro pastor. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos cuida. Y Él es bueno. Amén. Si hoy pasamos una situación, es porque quizás Dios quiere que nosotros crezcamos en algún área de nuestra vida. Quizás quiere que crezcamos y aprendamos a depender de Él, como lo hace una oveja. Solamente si tenemos fe podemos ser oveja. Si no hay fe en nuestra vida, no podemos ser oveja. Si hay fe, sí podemos ser una oveja. Amén. Y Él nos apacienta, y Él nos protege, y Él nos da de esa protección que necesitamos. Estamos en un mundo donde todo nos afecta, donde todo va en contra, donde todo es destructivo, donde todo nos daña de alguna manera, nos daña y nos afecta. Vivimos en un mundo donde todo va en dirección a destrucción. Y nosotros luchando para ir en la dirección que Cristo nos quiere llevar, y a la vida que Cristo nos quiere llevar, y que Él nos compró para llevarnos a esa vida. Amén. Entonces, solamente con fe en nuestro corazón y entendiendo que Él es nuestro pastor, nosotros vamos a estar seguros. Amén. Que Él es el que nos cuida, el que nos sustenta, Él es el que nos provee. Y si pasamos en una situación, es porque Dios se quiere manifestar. No sé cuál es la situación que cada uno está viviendo. Yo en lo personal también he estado pasando una situación, por eso Dios me hablaba de esta manera. Porque de alguna manera Dios nos tiene que decir, yo soy tu pastor. Como diciendo, yo estoy acá. Como que el Señor dice, yo estoy acá. Yo soy tu pastor. Amén. Amén. Me acuerdo que una vez estábamos pasando una situación mala económica. Y uno cuando está mal económicamente es algo que se siente, ¿no? Y me acuerdo que estábamos los chicos estaban en la escuela, estábamos tomando mate con Sergio, y bueno, yo estaba ahí, yo renegando y sufriendo por esa situación, y acá el hermano Sergio me dice, Dios proveerá, que esté tranquila. Y yo que estaba que ría, que explotaba la olla a presión. Sí, él me dice, tenemos que pasar, en el Señor tenemos que aprender a pasar los procesos. Sí, yo sé que tenemos que pasar, pero me cuesta pasar, y Dios sabe que me cuesta pasar. Y estaba ahí hablando con Él, y yo le decía a Él, Dios sabe que me cuesta pasar. Yo sé que lo agarraría, pero me está costando, le decía. Bueno, Él me dice, bueno, tenemos que pasar, me decía. 2 segundos, mi vecina. Ay, Esther, me dice, ¿sabes que tengo esto para vos? Bueno, la historia que viene mi vecina, que no sé si, pobrecita, yo la miraba a mi vecina, pensé que estaba peor que yo, pero no, estaba más bendecida que yo. Viene mi vecina y me dice, mira, Esther, mi hijo me trajo esto, pero esto es mucho para mí, toma. Bueno, él nos dio una bolsa de verdura, de fruta, y me lo puso ahí. Y lo puse en la mesa y me dice, Sergio, vamos a orar. Y oramos por la vecina. Y en ese momento vino el cachetazo de David. En ese momento es como que Dios me dijo, ¡pam! Sentí realmente que Dios me cacheteó, y a un punto me despertó con el cachetazo y me hizo ver de qué te preocupas, me decía, ¿no? Es como que no pude decir más nada, no podía decir más nada. Amén.
Y hoy por hoy yo sé el mundo que vivimos, el país que estamos, y bueno, el presidente que tenemos, los gobernantes que tenemos, y siempre miramos todo eso, o el trabajo que tenemos, o mis patrones que tengo, siempre miramos eso, y siempre estamos como iglesia entrando en ese juego, ¿no? De la queja, del rezongar, del renegar, donde nuestra fe es procesada, pero sé que también hoy por hoy, si Dios está permitiendo unas situaciones, porque Dios quiere hacer algo. Y yo sabes que aprendí con esto, que aprendí a decirle al Señor, Señor, si este proceso tengo que pasarlo es por algo. Si es para crecimiento, bienvenido sea. Si es para crecimiento, bienvenido sea. Si este dolor que hoy tengo que pasar es para una ganancia espiritual, bienvenido sea. Amén. Si es para que yo pueda entender este dolor, es para que yo pueda entender, bienvenido sea, porque sé que algo vas a hacer. No sé qué, ni cómo, ni cuándo, pero sé que lo vas a hacer. Jesús corre el velo, y sabe que Jesús es el que corre el velo en nosotros. Cuando nosotros vamos a Él, cuando nosotros podemos entender, Él corre el velo en nuestras vidas. Y sabe que Dios me hablaba, ¿no? La imagen de esa oveja, me hablaba y me confrontaba como hija, ¿no? Como oveja, como parte de ese rebaño que Él tiene, que muchas veces nosotros estamos así. Amén. Y eso me llevó a pensar mucho en qué es una oveja, qué hace una oveja, qué hace el pastor. Me llevó mucho a pensar para poder entender qué representa Cristo para mi vida. Amén. ¿Qué es lo que representa Él para mí? Él llevó en su cuerpo al rebelde que hay en cada uno de nosotros. O sea, el rebelde que está acá, que a veces le cuesta entender, al ignorante que está acá, Él en la cruz llevó a esa persona, a ese rebelde que estaba dentro de nosotros, para que hoy nosotros podamos permitir su pastoreo, que hoy nosotros podamos permitir que Él sea en nosotros, amén, y que nosotros podamos reconocerlo en algún punto, a Cristo sobre nuestras vidas. ¿Sabe que Él nos dejó su palabra? Él nos dejó su palabra. No solamente que Él es nuestro pastor y que Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, llevó al rebelde que había entre nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga hemos sido curados. Amén. Él hizo un montón de cosas. Nosotros vemos desde este lado ahora. Isaías veía lo que iba a pasar, pero nosotros ya vemos lo que Él ya hizo en la cruz. Cuando vamos a Él, nosotros podemos ver en la cruz su obra completa, lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Él nos dejó su palabra como alimento. Primera de Pedro 2:2 dice: a ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Su palabra. Es necesario aprender a tomar cada palabra que Dios nos da, escuchar su palabra, meditar su palabra. Meditar es repetirla, escucharla, ¿no? Dios nos habla todo el tiempo de que tenemos que tomar de su palabra, tenemos que ir a su palabra. Amén. Su palabra también nos da autoridad. San Juan, si alguno la quiere buscando, que es más rápido, puede buscarlo. San Juan 1. San Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra es autoridad. La palabra cuando sale hace lo que tiene que hacer. ¿Amén? Amén. La palabra sale y hace lo que tiene que hacer. Por eso es bueno, importante declarar la palabra. Cuando nosotros declaramos lo que Dios va a hacer, la palabra hace lo que tiene que hacer, porque la palabra es autoridad y se mueve.
Amén. Y sin la palabra dice que las cosas que nosotros vemos no existirían. Existen por el poder de la palabra de Dios. La palabra nos da autoridad. San Juan, capítulo 20, también. Versículo 30. Al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Conocemos a Jesús por medio de sus palabras. Todo lo que fue escrito era lo que nosotros necesitamos saber para conocer a Dios. Queremos conocer a Dios, tenemos que ir a su palabra. Amén. Y en su palabra nosotros hallamos esa fe y tenemos vida abundante. Amén. También Él nos dejó de su Espíritu Santo. No solamente que Él dejó el alimento para que yo pueda vivir, para que yo me pueda manejar, para que yo me pueda sustentar, para que yo pueda fortalecerme. O sea, cuando me fortalezco con la palabra, cuando yo empiezo a declarar la palabra, cuando me siento desanimado, me siento débil, me siento cansado, cuando yo empiezo a proclamar la palabra, cuando yo empiezo a alimentarme de la palabra, yo me fortalezco, porque su palabra es ese alimento que yo necesito, donde no solo me alimento, sino también conozco a Dios y donde también podemos tener esa autoridad a través de la palabra. Amén. Amén. Vemos en David cuando se enfrentó a Goliat, ¿con qué fue David? Lanzó una sola piedra, pero lo lanzó en la palabra, con autoridad, con la palabra. Amén. También Él nos dejó del Espíritu Santo. Quiero que alguno me busque en Lucas 4:14 y otro me busque en Mateo 3:11. Lucas 4:14 y otro Mateo 3:11. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Amén. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Dice que Jesús, después que estuvo en la tentación, después que él fue bautizado, fue revestido del Espíritu Santo y comenzó su ministerio a expandirse por toda la región. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso decía Juan de Jesús. Amén. Hablaba del Espíritu Santo. Hablaba de la promesa que Dios nos dejó. Primeramente, Él nos reviste de su poder. Amén. El Espíritu Santo nos reviste de su poder. Nosotros tenemos que entender que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podés orar por tu casa, no podés orar por tu familia, no podés hablar de Jesús, no podés hacer nada sin la ayuda del poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo, no se muevan hasta que no sean revestidos del Espíritu Santo. Quédense acá, no vayan a hacer nada hasta que venga el Espíritu Santo. O sea que no nos podemos mover hasta que el Espíritu Santo nos revista de ese poder. Amén. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace saber las cosas que hacemos mal y nos da esa convicción de pecado para que podamos arrepentirnos. También el Espíritu Santo, en San Juan 16:13, Él nos guía a toda verdad. Amén. Nos guía a toda verdad el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vamos a orar como conviene, no sabemos. A veces oramos y no sabemos si estamos orando como conviene. Pero dice en Romanos 8
que el Espíritu Santo va a interceder, amén, por nosotros. El Espíritu Santo va a guiarnos a interceder como conviene. Necesitamos en este tiempo depender totalmente de Dios. Necesitamos ser oveja. Amén. Necesitamos ser esa oveja. Mientras seamos oveja, mientras estemos en el redil y mientras entendamos que Jesús es nuestro pastor, vamos a estar seguros. Dice que nada se va a perder de su mano, dice el Señor. Ahí en San Juan 10 dice que Él nos toma en su mano y que nada se va a perder en su mano. Pero necesitamos tener esa conciencia como hijos, como iglesia, de que somos ovejas. Amén. Y que necesitamos ser ovejas, no cabritos ni otra cosa. Necesitamos ser ovejas. Necesitamos ser ovejas para aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos ayude. Amén. Como mamá, tenemos un gran desafío de criar a nuestros hijos, de poder llevarlos al Señor. Es una responsabilidad muy grande. A veces los jóvenes no nos entienden a los padres, porque para nosotros desde este lado tenemos una responsabilidad. Cuando son chiquitos, pero cuando son grandes, cuando son ya adolescentes, para nosotros es más peso todavía el tener hijos adolescentes. Pero necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos el Espíritu Santo, que Él nos dé esa gracia para poder guiarlos también a ellos. Amén. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos en el camino. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder resistir en el día malo, porque el día malo va a llegar. Si no te llegó, o si te llegó, va a llegar el día malo. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para ese día malo cuando esté. Amén. El día que vengas a la casa de Dios, aprovechar y disfrutar estar en la casa de Dios, porque es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar acá que estar allá, porque allá estamos expuestos que el diablo nos robe, nos mate, nos destruye. Mientras que nosotros nos mantengamos, Dios va a saber cómo cuidarnos y trabajar en nuestras vidas. Amén. Hay una alabanza que quiero compartir con ustedes. Me gustaría que nos pongamos de pie. Me gustaría que nos pongamos de pie y que en esta noche, primeramente, démosle gracias al Señor. Amén.